Comienza un febrero bajista en Argentina. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué es lo importante, lo relevante a la hora de analizar los activos? Y sobre todo saber qué activos son los de interés o cómo podemos cubrirnos ante eventualidades que pueden pasar en el mercado argentino. Bueno, esto es un poco lo que te traigo en el video de hoy, lo cual me gustaría compartir en este análisis que le vamos a hacer a Argentina, al Merval, cómo está, cómo se comportó en el pasado y qué podríamos llegar a esperar de cara al futuro y los puntos clave que seguramente en febrero pueden tener un gran impacto. En este último tiempo el Banco Central está comprando dólares y está acumulando reservas. Eso hizo que el Banco Central bajara el riesgo país por debajo de 500 puntos. Esto es algo muy bueno, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque si el Central acumula reservas, tiene dólares. Si tiene dólares, hace más fácil el compromiso de los pagos de deuda. Es decir, puede pagar bonos mucho mejor. Y por ende los bonos más largos corren menos riesgo, entonces esos bonos más largos suben de precio. Con esta dinámica de inyectar pesos y comprar dólares, el central está acumulando reservas y dentro de todo viene bien. Sin embargo, la renta variable no reaccionó de una forma muy positiva a esto, ni tampoco negativa, es decir, quedó relativamente neutral. Por otro lado, también tenemos un punto muy clave que es la inflación. De mayo a diciembre vemos una inflación al alza y el próximo dato lo tenemos ahora en febrero. El 10 de febrero se va a conocer la inflación, donde ya consultoras privadas estiman que rondaría alrededor del 2,6% aproximadamente. El dato de inflación sí no fue del todo alentador. Algunos dicen que porque bueno, la situación es insostenible y otros alegan con respecto a la quita de subsidios, que fue por eso esta suba en la inflación que tuvimos cuando vos, digamos, no tenés una emisión monetaria muy insistente, es decir, no se está emitiendo dinero, aunque después es debatible si al generar deuda en letras, bueno, estarías emitiendo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el dato evidentemente está subiendo, le pega de lleno a la bolsa. Y acá es donde hubo algunos puntos claves esta última semana que se conocieron y creo yo es donde más está la parte volátil, ¿no? A la hora de después ir a ver el índice en general. Primera noticia, Milei explicó por qué Argentina no saldrá a mercados internacionales pese a la baja del riesgo país. ¿Qué es esto? Ya habíamos emitido un bono, es decir, un repo, en el cual Argentina sale con un bono al exterior, es decir, a buscar capital afuera, financiamiento. Si vos tenés un riesgo país bajo, la tasa es mucho mejor. Pero lo que están esperando acá es justamente que el riesgo país siga bajando para tener una tasa muchísimo mejor. Esto el mercado dentro de todo lo tomó como medio mal, es decir, ¿para qué vas a estar esperando? Podés directamente tomar un bono nuevo para poder hacer frente a tus compromisos junto con las reservas y no gastás reservas. Es decir, una cosa es que vos me pagues los bonos, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, todos tus compromisos con reservas propias, y otra es ir un poco y un poco, es decir, tomo financiamiento más cómodo, es decir, por ejemplo al 4% o al 5%, y con eso cancelo financiamiento que tengo al 10%, entonces haces un pase. El mercado dentro de todo no lo tomó muy bien y fue una de las noticias que dentro de todo estuvieron ahí como pendiente un hilo, porque dice, che, bueno, ¿por qué no lo hace? En vez de estar gastando tus propias reservas y ya te fue bien con un lanzamiento, puedes hacer lo mismo a una menor tasa, pero el gobierno indica como que, mira, nosotros queremos una tasa muchísimo menor, ¿ok? Muchísimo menor. Este es el primer punto. Segundo punto, el gobierno habló sobre la renuncia de Marco Labaña del INDEC. Teníamos diferentes criterios. Se estaba hablando, ¿no?, de que se iba a cambiar la forma de medir la inflación. Y acá es donde también el mercado nos hace el tonto. Como vimos, el dato de inflación da 2,8. Si se cambiara, o por lo menos la dialéctica lo dice así, si se cambiara la fórmula en la que se miden los datos de inflación, el dato de inflación ahora, es decir, el nuevo que se va a conocer en febrero, o el próximo, daría más alto de lo normal. Y eso haría que quizás no se tenga confianza en el programa económico. ¿Ok? Es decir, digamos como que el dato no iba a ser a tu favor. Por otra parte, lo que dicen es, lo vamos a dejar como estaban porque después, obviamente, el oficialismo, y bueno, entramos en parte política, ¿no? Y la parte contraria puede decir, están usando otro dato para mentir en el dato del INDEC, que esto que lo otro. Bueno, detalles. El hecho es que
Esto también lo vio el gobierno y lo vio el mercado, porque dice, che, bueno, ya tenemos un punto donde la inflación no, el método de medir la inflación no va a cambiar. Incluso podía ajustar la banda. Acordate que la banda ahora ajusta por IPC. Y esto puede hacer que la banda incluso se mueva muchísimo más. Entonces este dato también es importante porque lo estaba viendo el mercado y yo creo que el mercado está viendo justamente qué dato de inflación vamos a tener. Que por el momento el cálculo sigue igual. Y por último, y no menos importante, tenemos justamente que arrancan las sesiones extraordinarias de 4 leyes claves que tenemos en el Congreso, ¿sí? Está la ley de imputabilidad, pero la que más peso tiene, creo yo, en el gobierno, en el mercado, es la parte de lo que vendría a ser las leyes laborales, ¿ok? Yo creo que esto es el combo a la hora de ver el movimiento del Merval en sí. Porque no vimos grandes movimientos después de pasado las elecciones. Ahora igual vamos a ir a las gráficas. Después de que pasamos las elecciones, que el oficialismo gana, vemos una subida del índice Merval, pero después vemos como un estancamiento, como una pausa y bastante prolongada. Pasamos fiesta, arrancamos enero y seguimos en esa pausa. Entonces, estos son los componentes, creo yo, más valiosos a la hora de determinar a ver qué senderos podemos utilizar y bajo qué riesgos para poder encarar carteras. ¿Qué podemos deducir de esto? Que el Banco Central sigue comprando reservas, eso no hay ningún problema. Que hay tensión más que nada por el lado político, ya sea por el tema del bono o por el tema de cómo van a medir la inflación y demás, y este tema justamente de las leyes, obviamente, ¿sí? Incertidumbre por la inflación, porque todavía no sabemos o no tenemos datos fehacientes los cuales nos digan, che, la inflación va a empezar a bajar a partir de ahora, a partir de enero, ¿sí? Es decir, 2,6, 2,3, 2,1... 1%. Recordemos, el gobierno tiene pensado tener una inflación del 10% en el año, consultoras privadas rondan alrededor del 20 al 24%. Y luego después obviamente no tenemos las leyes del oficialismo para febrero, que yo creo que este es el punto más clave que el Merval está viendo y el mercado está viendo para saber si esto tiene continuidad, ¿no? Es decir, si la tendencia dentro de todo en el Merval va a seguir siendo saludable. Dicho esto, nos vamos rapidito a los gráficos para tratar de comprender un poco mejor cuáles fueron los escenarios y cómo rindió el Merval. Bueno, como vemos acá tenemos el índice Merval. Vemos que tenemos los gráficos acá de 2018 hasta 2026. En lo que va del año, prácticamente el primer trimestre, que no fue absolutamente nada, ¿no? Tenemos 1,38 al alza. Y como vemos, tenemos cierto patrón, como quien dice, ¿no? A una tendencia. Fíjate que de 2018 a 2026 o 2025, si lo querés tomar, tuvimos 6 años que fuimos bajistas en febrero y solo 2 alcistas, 2022 y 2021. Febrero está arrancando la baja. Si nos ponemos en un punto estadístico, podríamos decir la estadística que claramente nos informa de que sí, de que febrero va a ser o sería un mes bajista. Ahora tampoco hay que volverse loco con la estadística, ¿sí? Después tenemos el famoso septiembre también, fíjate que estadísticamente tenemos más meses bajistas que alcistas. Y después tenemos abril también, tenemos 2024 y 2023 siendo alcistas, pero el resto fíjate que tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses que fuimos bajistas. Ojo con abril porque parece ser que también puede ser un punto a tener en cuenta. Dicho esto, ¿qué podemos ver? Bueno, hay un patrón que se estuvo repitiendo mucho y lo estuvieron comentando más que nada en redes sociales y demás, que se llama tasa con asa. Es un patrón de trading en el cual esto figura, hace esto, ¿sí? Es decir, es como una especie de taza, como si fuese una taza de café. Y tiene justamente este manguito y lo que indicaría es que esto es ahora para arriba. Esto es un gráfico semanal y la verdad es que es un patrón chartista para los que les gusta el chartismo. No digo que no valga, ¿sí? Sino que no únicamente tenemos que basarnos por el patrón o por el soporte o por la resistencia. Hay mucho análisis de por medio y de hecho hicimos un video hablando de ese tipo de cosas que te voy a dejar en la solapa para que después lo veas, ¿no? Cuando ves que los soportes o las resistencias no funcionan. Lo cierto y principal es que tenemos un precio de 980 puntos, que es esta franja acá, que claramente fue una zona de resistencia durante muchos años, 2011, luego tuvimos 2015, 2016, 2019. Y ya la rompimos en 2024, que ese es muy importante desde mi punto de vista. Por otro lado tenemos el máximo anterior de 2018, ¿sí? En 2018 prácticamente hicimos el máximo en 1700 puntos y hoy prácticamente nos encontramos en zonas de 2000, ¿sí? Como bien sabíamos, bueno, claramente gana el oficialismo a partir de acá. Vemos una recuperación muy, muy extendida del índice Merval. Estamos hablando de subidas del 66%, prácticamente recuperando la caída, es decir, de todo el año, desde enero
de 2025, prácticamente recuperando toda la caída, prácticamente a nada de máximos. ¿Ok? Estuvimos prácticamente a un 20% casi de máximos. Y bueno, lo cierto es que acá la tendencia trata de querer cambiar un poco, ¿no? Porque me rompe media móvil y empiezo a tener mis problemas. La secuencia de máximos y mínimos estaba fracturada, ¿sí? Yo tengo una secuencia de máximos y mínimos acá, lo cual indica una tendencia alcista, ¿ok? Es decir, esto que yo tengo acá. Pero esto está perfecto, se entiende perfecto. ¿Cómo podemos verlo de otra forma? Justamente con los osciladores, ¿ok? Los osciladores tenían parte, en la parte ascendente, por ejemplo, del MACD, teníamos cruces, los cuales ya estaban indicando agotamiento. Teníamos zonas de sobrecompra en la parte del RSI también, es decir, ya veíamos debilidad después de una subida bastante pronunciada. Ahora, con respecto a la parte electoral, vemos que el mercado recupera muy rápido y esto es un punto a tener en cuenta, porque vemos que recupera tan rápido que el indicador no te llega a dar como la entrada, ¿sí? Es decir, obviamente estamos trabajando en un gráfico semanal, quizás en un gráfico diario podríamos visualizar alguna pequeña entrada con un doble piso, ¿sí? O una zona de soporte. Acá teníamos zona de sobreventa, ¿sí? Y un MAC, pero lo que voy es que el movimiento fue tan rápido que no llegamos a ver una entrada y era más una apuesta electoral, como quien dice, ¿ok? Bueno, vamos al presente ahora. ¿Qué es lo que está pasando? En el presente lo que tenemos es que el MACD se está empezando a curvar, lo cual indicaría agotamiento en esta zona. Es decir, no que va a caer, sino que por el momento se puede llegar a quedar en rango. ¿El problema cuál es? El problema en general es que el precio ya debería de haber subido a partir de esta zona de acá. Es decir, a partir de acá el precio debería de haber subido más y se empezó a estancar. Por el lado del RSI no estoy en zonas de sobrecompra extrema, pero sí hay una cierta sobrecompra. Vamos a ir a un gráfico diario. En un gráfico diario lo que sí tenemos, sí, ya son cruces justamente de MACD hacia la baja. Es decir, si vamos a ver justamente el MAC, vemos pequeños cruces acá y vemos esta zona de soporte que actuó muy bien en la zona de aproximadamente, vamos a marcarlo acá, 1930 puntos. Es decir, esta pequeña zona que vemos ahí. Por partes del RSI lo mismo, no vemos una fuerza dominante, al contrario, vemos que la fuerza está empezando a caer y el precio dentro de todo se sigue manteniendo en ese rango, pero lo cierto es que no encontramos una sobrecompra tan presente, ¿sí? tan pujante. Lo que podemos determinar a simple vista del Merval es que el precio está esperando un movimiento y creo que tiene que ver mucho con estos resultados electorales o las cosas que puedan llegar a pasar y las dialécticas del gobierno a la hora de conseguir financiamiento. Yo creo muy probablemente porque no tenemos señales del todo bajistas, ¿sí? Si no tenemos señales como diciendo esto está perdiendo algo de presencia y de fuerza, ¿sí? Pero según las situaciones de mercado y cómo estamos, todavía estamos en una zona de soporte. La más importante por media móvil y por el precio de 2018 sigue siendo esta, los 1700, 1800 puntos. Esa es la zona más importante, ¿ok? Y no vemos un patrón que nos diga o nos haya pensar, no sé, esto se va a caer, ¿no? Es decir, una vela que sea envolvente, que se coma las anteriores o las subidas de varias semanas. En el gráfico diario lo mismo, tuvimos un pequeño rebote y no mucho más, pensando a ver que nos iba a llegar a máximos. Acá lo único que nos faltaría ver quizás si la cosa, digamos, se empieza a mejorar o tenemos mejores noticias, es el hecho de que esta pueda llegar a subir y se mantenga en este rango para pensar de una proyección a un posible ABC. Es decir, para la gente que no entienda mucho el análisis técnico, lo que estamos haciendo es usar la herramienta de retroceso de Fibonacci para saber a dónde puede retroceder el precio, hasta dónde. No indica que va a frenar ahí, sino lo que indica es un nivel de Fibonacci, eso tendrías que estudiarlo un poco más a fondo, pero indica básicamente la zona en la cual el precio debería de frenar, ¿sí? Aunque el oscilador indica que todavía tiene un tiempo y un desarrollo por completarse. En ese desarrollo, el precio lo que debería de hacer por lo menos es quedarse en esa zona e ir a buscar la media móvil. Pero ahora, claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, no obtienen un financiamiento o empieza a haber presión en el dólar o vemos que el central vende dólares y eso me haría subir el riesgo país? Evidentemente esta parte técnica mucho no te va a servir. Lo cierto es que vemos duda, no tenemos una dirección clara
Sin embargo, no somos bajistas del todo, pero tampoco somos tan alcistas, ¿sí? Y esto es algo muy a tener en cuenta. ¿Qué pasa con el dólar? Vamos a verlo. El dólar, recordad que como siempre lo estuvimos viendo y analizando, tiene bandas, ¿sí? Que son las bandas estas que tenemos acá, que ajustan por IPC. ¿Te acordás que como estaba este cálculo, ¿no? Que iba a cambiar y demás, eso seguramente iba a tener injerencia en la banda. Y esto seguramente también debe haber traído ruido al mercado como tal. No hubiese sido muy bueno el hecho de que te cambien una fórmula que no solamente afecta cómo se calcula la inflación y la inflación que te puede dar, sino que también te puede afectar a la banda. Eso es algo que seguramente el gobierno creo que ha tenido en cuenta, más allá de que por ahí el dato te puede dar alto. Es decir, un dato alto, si estás 2.8 te da 3.2, bueno, porque cambiaron la fórmula de medir la inflación, evidentemente a la gente no le va a gustar, va a dar indicios como de debilidad, ¿no? Pero también acordate que la banda se ajusta por IPC. Entonces es algo a tener en cuenta. Lo que vemos acá es que la estrategia de carry trade se volvió un poco peligrosa porque el tipo de cambio empezó a bajar. No es lo mismo hacer un carry trade, es decir, hacer tasa con un tipo de cambio más alto de 1480 o 1470 o 1500 que con un tipo de cambio de 1460 aproximadamente o incluso más abajo. ¿Por qué? Porque si tenemos cimbronazos en el tipo de cambio, si el tipo de cambio tiende a querer saltar, ¿y por qué tendería a querer saltar? Porque, por ejemplo, no aprueban alguna ley y vemos inversores que salen de instrumentos de renta fija y se pasan al dólar. Vemos que, por ejemplo, el Banco Central está usando dólares propios para poder hacer frente a los vencimientos de deuda. Eso haría que el riesgo país subiera, por ende los bonos más largos son más riesgosos, por ende bajo exposición en bonos. ¿Y a dónde me iría? Me iría al dólar también. Es decir, toda esta dinámica pone en riesgo estrategias de carry trade porque vemos presión que puede llegar a ir al tipo de cambio. No estoy diciendo que el dólar vaya a subir, sino que te estoy dando básicamente los componentes por los cuales el dólar podría empezar a subir y que no te agarre desprevenido a la hora de que después digas, che, ¿qué pasó que el dólar está en 1500? ¿Cuál fue la noticia? Tiene todo digamos, un perfecto encaje y hay que ir uniendo las piezas del puzzle como siempre. Pero bueno, lo que vemos es que siguen siendo excelentes instrumentos para hacer tasa, ¿sí? De hecho tenemos letras que rinden prácticamente bastante bien, 6%, tenemos la T30J6 que rinde un 14% directo y hasta finalizar, es decir, si vos compras la letra y te la quedas a finish, vas a tener ese rendimiento. Pero lo cierto es que estamos hablando de prácticamente una subida del 13% del dólar, es decir, al techo de la banda. ¿Okay? ¿Se ve un dólar presionado en el techo de la banda? En principio no. ¿Por qué? Porque estamos teniendo relativamente controlado el tipo de cambio. El campo va a tener que empezar a liquidar también. Vamos a ver si liquida estos precios o no. Yo creo que parte de eso va a liquidar y demás. Pero después también tenemos la otra parte, que fue mucha gente que vacacionó en Brasil y evidentemente ahora tiene que pagar la tarjeta y demás. Y el dólar seguramente va a traccionar un poquito. Si te está gustando esto acá, te pido por favor que te suscribas, que es el mayor aplauso que me puedes dar a la hora de crear todo este contenido, a la hora de que entiendas los porqué del mercado, cómo se mueve y que entiendas las cosas, digamos, como para que no te agarre desprevenido. Ya tenemos básicamente un marco bastante amplio y ahora vamos a ir incluso a cuáles son los activos de interés, cómo protegernos, cuál sería el mejor escenario, el peor escenario, como para que tengas una idea general. Pero lo cierto es que hago este tipo de contenidos porque veo que mucha gente quizás quiere invertir y dice, bueno, ¿cuál es la letra que hay que comprar? ¿Cuál es la acción ganadora? Y te das cuenta que hay un matiz muy grande y resulta que después cuando esa acción ganadora no resultó ser la ganadora, ¿sí? Sino que al contrario, empezás a frustrarte o empezás a ver que no entendés bien por qué son los movimientos del mercado, da mucha frustración, sobre todo cuando es dinero que tenemos que invertir y bueno, evidentemente pasa lo que pasa. Así que si te interesa seguir viendo este tipo de contenidos, déjame abajo en los comentarios a ver qué tipo de contenido te gustaría y obviamente te invito a suscribirte y a darle un like. Vamos a pasar ahora sí a qué podemos hacer. ¿Sí? Ya hablamos básicamente de los contextos, de lo que estaba pasando y demás. ¿Cuáles son las alternativas? Para alguien conservador, alguien que quiere conservar el capital, no estamos hablando de carry, no estamos hablando de cosas extremadamente raras. Yo lo que quiero es conservar el capital, moverme un poquitito ante inflación o dólar, ¿sí? No mucho más. Lo mejor es una letra Dollar Linked, que es la D30A6, un BOPREAL 27 que te puede ayudar en la movida del tipo de cambio y una caución, entendiendo por qué las cauciones todavía siguen teniendo tasas altas. ¿Qué es lo mejor que nos puede llegar a pasar? Una subida del dólar. Es decir, nosotros estamos comprando cobertura, nos estamos cubriendo ante el peor escenario. Es decir, sube el dólar
y el contexto no es favorable, no aprueban alguna ley o no salen con algún repo, sube el riesgo país, por ende el dólar empieza a escalar, te va a comer ganancias de carry trade, por eso con este bono o con este otro puedes optar por cobertura. La caución va a sufrir si estoy metido en caución con liquidez, evidentemente sí, en este escenario. Por eso te pongo que es el mejor. Lo mejor que puede pasar es que el dólar te suba para que vos realmente protejas y ganes dinero. Bien, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Que las normativas salgan, que las leyes laborales realmente impacten y que haya estabilidad cambiaria, por lo cual el tipo de cambio no saltaría, y en esta letra en particular no estarías ganando dinero, incluso hasta estarías perdiendo porque el dólar seguiría bajando, el peso se seguiría apreciando. Sin embargo, con lo que tenés en caución y en BOP real, el BOP real no debería de moverse mucho, quizás sí un poquito, pero no tanto como este, y la caución te va a soportar esas bajas que podría llegar a tener este bono. Es un activo relativamente simple, no es una cartera tampoco compleja, pero es básicamente como para mantener esa liquidez en el mes, de acá a 2 meses quizás o un mes, para por lo menos ver qué contextos salen y si la cosa medianamente se aclara. Pasamos a alguien moderado, ¿sí? Los moderados son personas que les gusta un poco más el sacrificio y tener un poco más de ganancias asumiendo más riesgo, ¿no? Acá podemos optar por bonos, como pueden ser los AL35, bonos ajustados por inflación, entendiendo que la inflación todavía no va a bajar del todo, como el TZXD6, o incluso algún BOP real ya más largo, como el BOP real 28. Después te pongo fondos comunes de inversión de renta variable, porque lo cierto es que un moderado busca más que nada tasa fija con poco rendimiento de tasa variable, es decir, tenemos más ponderación en tasa fija que en renta variable, pero te pongo ahí a tu gusto, vos puedes elegir el de tu broker de tu preferencia o incluso alguna acción, pero para que no te vuelvas loco eligiendo cada acción es mejor optar por algo un poquitito más completo como puede llegar a ser un fondo. ¿Qué es lo mejor que nos puede llegar a pasar? Que se rolee deuda a menor tasa, es decir, que podamos llegar a el riesgo país todavía siga bajando, el central siga acumulando reservas y salen las leyes nuevas, lo cual eso ayudaría a la renta variable también, porque como vimos hubo un montón de noticias y el Merval dentro de todo no reacciona. Reaccionó un poco con respecto al tema de deuda, de roleo, y con el tema también de la parte de las leyes laborales. Es decir, esa parte creo yo que es la que más el mercado está mirando. El mejor escenario para este tipo de instrumentos sería este. ¿Qué es lo peor? Bueno, lo peor es que justamente haya trabas en las leyes, que no salgan como tienen que salir, ¿sí? Que se empiecen a ver gastos en dólares, los cuales hacen subir el riesgo país y evidentemente presionan al índice, por ende estos bonos van a bajar justamente de precio, porque yo estoy gastando dólares para hacer frente a algunos compromisos como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, en los cuales, bueno, justamente sube el riesgo país, los bonos son más riesgosos y por ende ahí bajarían de precio. Otro dato también que podría llegar a pasar es que el dato de inflación te dé muy abajo, es decir, estamos hablando de, no sé, 2,5%, 2%, es decir, este bono dentro de todo sufriría, es decir, porque no vas a captar tanta inflación como se debería captar. Ahora sí pasamos a los agresivos, que los agresivos sí están un poco más ya complicados. Yo creo que de corto a mediano plazo el Merval todavía va a seguir siendo un poco más resiliente a querer subir, a querer moverse, ¿sí? Y es por eso que te dejo un par de alternativas que no tienen que ver con el mercado argentino, es decir, están exentas, están afuera. Por eso te pongo Galicia, YPF y Pampa, ¿sí? Galicia por ser uno de los mejores bancos y que todavía sigue teniendo bastante potencial. YPF y Pampa porque siguen siendo las energéticas que más lastran en todo el sector. Pero si andás con ya mucho Merval cargado y teniendo en cuenta un dólar que si las cosas salen mal podría llegar a subir, te va a subir también el contado con liquidación. Entonces activos como Meli, como el ILF, que es el ETF de América Latina, que tiene Brasil, tiene México, tiene otros, o incluso el sector tecnológico, que es el QQQ, esto es únicamente para los agresivos, no tiene que ver con los moderados, ¿sí? Yo creo que bajar ponderación de Argentina e irte a algo un poco más internacional, que la cosa dentro de todo en lo internacional hay volatilidad, pero está un poco más clara que acá y no depende tanto de si salió una ley y demás. Yo creo que te va a dar mejor diversificación a la hora de exponerte en una cartera de renta variable. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que salgan las leyes, que el dólar se mantenga estable y que la cobertura tengas por contado con liquidación prácticamente que igual, porque vas a estar con un contado con liqui relativamente bajo, pero la acción afuera
seguramente va a fluctuar. Lo peor que podría pasar es que seguramente el índice se vea presionado por leyes que no salen. Evidentemente eso va a hacer que baje el Merval, y si la gente se va a quedar con los pesos y encima la inflación me sigue subiendo, no tengo tasa real positiva para poder meter esos pesos que yo estaba metido en acciones, muy probablemente me vaya al dólar. Eso va a hacer que suba el dólar y dentro de todo vas a estar cubierto en CDRs, aunque ten en cuenta que siempre tenés que hacer la cuenta en dólares, no en pesos, ¿sí? De cuánto dólares compraste, cuántos dólares obtenés a vencimiento. Quizás fue un poco largo, te agradezco si te quedaste hasta el final. Lo cierto es que quedó bastante completo y la forma de poder analizarlo y cuáles son las cosas a tener en cuenta. Espero que este video te haya gustado, te haya traído claridad y sobre todo calma a la hora de las inversiones, porque la gente piensa que vamos a subir a pura vela verde y cuando vienen las velas rojas, vienen velas rojas muy pesadas y se pone como medio nervioso. Y lo cierto es entender los contextos de lo que está pasando, cuál es nuestro objetivo de inversión, si tenemos más o menos capital para poder invertir y cómo podemos acomodarnos o adecuarnos a la situación actual que tenemos sin estar moviendo 50 activos por cartera. ¿Sí? Con 9 activos por cartera que tengas está más que bien. Sin más, me despido. Como siempre, les mando un saludo, que tengan muy buenos días y nos estamos viendo como siempre en el próximo video y en el próximo directo. Chao, chao, cuídense.